Buenas tardes, somos Jimena Berrete, John Guardia y Julen Sesma. Les vamos a presentar nuestro proyecto de la escuela de ayer en Cascante. Yo voy a presentar el proyecto. En este trabajo se va a estudiar la evolución de la educación de Cascante desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Con él podremos saber cómo fueron las escuelas en Cascante y dónde se han ido situando a lo largo de la historia. Así podremos conocer, podemos hacer un histórico gracias a publicaciones y documentos encontrados en el Archivo Contemporáneo de Navarra y en el Archivo Municipal de Cascante, además de fuentes orales. Aquí podéis ver cómo están organizadas las cajas en el Archivo Contemporáneo de Navarra. En estas cajas está la documentación con la que trabajamos. Aunque los resultados que obtengamos estén relacionados específicamente con Cascante, también nos ayudará a saber cómo ha sido la educación en toda España, ya que era bastante homogénea a lo que se refiere a las características de los edificios y a la normativa educativa. Las investigaciones que se han realizado han sido a nivel estatal, por lo que nunca se han llegado a centrar específicamente en Cascante. Este tema nos llamó la atención desde que empezamos con el proyecto, ya que pensamos que es un tema bastante atractivo e interesante, con el cual podemos contrastar información gracias a documentos históricos y testimonios orales para poder conocer la evolución de nuestro propio pueblo. Y entonces, la finalidad última de este proyecto es reunir datos y documentos que nos permitan conocer la evolución de la educación de Cascante, así como, por ejemplo, los recursos que utilizaban el profesorado y la metodología que seguían. Aquí podéis ver un plano encontrado en el Archivo Contemporáneo de Navarra, que es una fachada del Colegio de Cascante, y aquí su respectiva construcción. Yo voy a explicar las hipótesis y objetivos de nuestro proyecto. En primer lugar, se investigará si las escuelas han permanecido siempre en funcionamiento a pesar de acontecimientos sucedidos como la guerra civil, enfermedades o fenómenos meteorológicos. Un hecho reciente que ha forzado el cierre temporal de la escuela ha sido la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, se confirmará que durante el siglo XIX y gran parte del XX la educación estaba separada por sexos, habiendo clases y materias diferentes, hecho que queda reflejado en este extracto de la Ley Moyano, publicada en 1857, donde se puede ver en el artículo 5 que las niñas cursaban estudios diferentes, reemplazándolos por otros como en el artículo 2 y 4. Además, comprobaremos que si la asistencia por parte de los alumnos a las escuelas estaba condicionada por el desarrollo de actividades agrícolas u otras tareas domésticas necesarias para el sustento de las familias. También se hará un retrato documentado de cómo las instalaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo en Cascante, por falta de espacio o por deterioro, constatando cómo eran las escuelas, aulas, mobiliario, materiales y recursos. Aquí se ve el paso que se hizo en 2014 del colegio anterior, situado en el centro del pueblo, al actual situado en un barrio residencial a las afueras. Otro de los objetivos es reconstruir la historia de las distintas escuelas que ha habido en Cascante, documentando su naturaleza, ubicación, instalaciones, inauguración, nombre y maestros que impartían clase en ellas. Y por último, aparte de la investigación bibliográfica y archivística, no podemos dejar de lado los testimonios orales que nos transmitirán los verdaderos protagonistas de la educación en el pasado, en Cascante, algunos de ellos presentes en estas fotos. Yo voy a hablar del apartado de metodología. Como bien han dicho mis compañeros, nuestro trabajo se va a basar principalmente en dos fuentes: los documentos históricos y los testimonios orales. Los documentos históricos surgirán principalmente de archivos, hemeroteca del Diario de Navarra, noticias en internet o periódicos. También nos hemos puesto en contacto con profesionales expertos en la materia, como es Francisco Soto Alfaro, que realizó su tesis doctoral Manuales de Primera Enseñanza, editados en Navarra de 1808 a 1979. También esperamos obtener libros, fotografías y otras fuentes aportadas por los participantes que nos ayudarán a representar gráficamente la evolución de la educación en Cascante.
los testimonios orales entrevistaremos a familiares vivos, antiguos alumnos o profesores. Se utilizarán fotos, libros u otros elementos para propiciar la memoria del entrevistado, siempre respetando las cuestiones éticas como son realizar preguntas claras, concisas y concretas, y nos aseguraremos de contar con el consentimiento del entrevistado, que será informado previamente del objetivo de nuestra investigación. Los testimonios orales serán grabados en formato de audio, transcritos y organizados dependiendo de su contenido. Los documentos históricos se registrarán en tablas Excel organizados por su contenido, día, fecha, caja y camisa por la que fueron encontrados, además de por quién fue revisado, como se puede ver en este extracto de la tabla que realizamos tras nuestra visita al Archivo Municipal de Cascante y esta del Archivo Contemporáneo de Navarra. Estos son dos ejemplos de los numerosos documentos que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra investigación. El primero de ellos es un censo de alumnos de la Escuela de Cascante del año 1933 y el siguiente es la tramitación de un expediente de maestros internos encontrado en el Archivo Contemporáneo de Navarra. El primero de ellos lo encontramos en el Archivo Municipal de Cascante. Creemos que nuestro trabajo puede resultar interesante para los vecinos de Cascante porque con él entenderán más la evolución de la escuela de nuestro pueblo, además de para cualquier persona interesada en la materia de la educación o en la historia. Esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención, esperemos que os haya gustado. Si tienen alguna pregunta estaremos dispuestos a responderla.